¿qué tal? Muy buenas noches. Le agradezco tomar este tiempo para que juntos podamos meditar un momento en las Sagradas Escrituras. Crece, no pretende ser un curso así exhaustivo y muy profundo de temas que son relevantes en las Escrituras. Lo único que pretendemos es de alguna manera despertar en usted y en cada uno de los que me están escuchando la inquietud con lo que podamos compartir, despertar la inquietud para que usted pueda meditar en las Escrituras. Así que cada miércoles le espero, como hoy. En este tiempo solo tenemos 45 minutos nada más. Y hoy quiero pedirle un favor. El favor que quiero pedirle es que tenga su Biblia en la mano, un cuaderno para anotar algunos textos, porque hoy sí quiero pedirle que vayamos a algunos pasajes de las Escrituras. Y por cuestión solamente en este día, si tuviera alguna duda sobre lo que estamos compartiendo o estaremos compartiendo, quiero rogarle que por favor nos pueda enviar sus dudas a Messenger aquí mismo, ya sea en Facebook o si tiene el teléfono de su servidor, envíanos, ¿no? Para poder tratar de contestar solo por esta ocasión, en donde por el momento no estamos, no podremos estar respondiéndolas en este momentito, ¿de acuerdo? Pero, repito, si tienen alguna duda, háganoslas llegar. Hoy quiero compartir un tema, más que un tema, es algo que traigo en mi corazón. La semana pasada estuvimos hablando sobre el enemigo y sus límites. Pero hoy quiero hablar sobre el potencial que tenemos nosotros como cristianos, y me refiero a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera dejar algunas puntualizar algunos detalles que son sumamente importantes y que tienen que ver con el Espíritu Santo. La primera cosa es sobre la importancia del Espíritu Santo. Mire, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo? Que desde el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo, en las primeras frases, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, empieza a hablar: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sobre la faz del abismo, dicen algunas otras versiones. O sea, ¿qué tan importante es que desde el principio empezamos a ver la obra y la labor del Espíritu Santo en esa creación? La expresión "se movía" es una expresión interesante porque significa cubrir, dar forma. Es cubrir, como la gallina empolla un huevo durante un tiempo para traer vida o un nuevo ser. Y es una expresión similar donde dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, está dando vida, está poniendo orden en esa creación. Así que la importancia del Espíritu Santo lo vemos desde allá, desde el libro de Génesis. Pero hay otro detalle muy importante. Tan importante es que Jesús, hablando en una ocasión en Mateo capítulo 12, en el versículo 31, desde los versículos anteriores, empieza a hablar precisamente sobre el Espíritu Santo. Y quiero leer este pasaje porque quiero dejar en claro esto, o sea, la importancia que en primer lugar aparece desde Génesis, pero después esa importancia que tiene que ver con el cuidado que nosotros debemos de tener con nuestras expresiones hacia el Espíritu Santo.
Mateo capítulo 12, versículo 31. Desde el versículo anterior Jesús está diciendo: el que no es conmigo, contra mí es. Pero escuchen lo que dice el versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué tan cuidadosos debemos ser cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo y que de repente se nos hace, hasta chiste de personas que hacen chistes sobre el Espíritu Santo? Fíjese lo que Jesús está hablando. Dice: bueno, si ustedes hablan contra mí, les será perdonado. Pero tengan mucho cuidado cuando ustedes hablen contra el Espíritu Santo. Otro evangelio dice: blasfemen contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no les será perdonado, ni en este tiempo, ni después. El Espíritu Santo es sumamente importante, y en las Escrituras, desde el libro de Génesis hasta que se cierra el canon, el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, vemos al Espíritu Santo moviéndose, tratando, animando, moviéndose de una manera muy especial en la vida, en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, moviéndose ahora en la iglesia y en el creyente. Es muy importante, yo no quisiera pasar por alto en esta serie que estamos teniendo de Crece. Bien, la segunda cosa que quiero dejar bien claro es lo siguiente: el Espíritu Santo es Dios. Aquí posiblemente nosotros entramos en una cuestión que es medio espinosa en el sentido de hablar sobre la Trinidad. No vamos a tocar ese tema, lo vamos a dar por sentado como lo menciona aquí en las Escrituras, pero quiero ir con usted a este punto. El Espíritu Santo es Dios. Si hablamos de que el Espíritu Santo es importante, ¿por qué es importante? Bueno, porque la Biblia le declara, y muchos pasajes, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, nos mencionan hablando de la deidad del Espíritu Santo. Solo quiero tocar un versículo con usted que es sumamente claro y es muy importante. Este pasaje, usted y yo lo conocemos, está en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Es aquel pasaje donde vemos a la iglesia cristiana empezando en sus inicios, y vemos en ese crecimiento donde la Biblia dice que los cristianos tenían en común todas las cosas, así que vendían sus heredades y las traían, o sus herencias, sus cosas, y las traían a los pies de los apóstoles para que ellos las distribuyeran y fueran, y no hubiera necesidad en la vida de la iglesia o en los cristianos que estaban pasando por un tiempo de crisis. Y en el capítulo 5 aparece un matrimonio, Ananías y Zafira. Dice lo siguiente en el versículo 1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, vendió su terrenito, quiso quedar bien, viendo que los demás estaban vendiendo sus terrenos y lo traían a los pies de Jesús, de los apóstoles, perdón. Él no se quiso quedar atrás, así que vendieron su terreno y lo trajeron a los pies de los apóstoles. Versículo 2: pero aquí se empieza el problema: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, es una pregunta cuando le ve, ¿por qué llenó Satanás tu corazón y aquí quiero que me escuche, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Versículo 4: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
Y ahora, escucha bien, no has mentido a los hombres, subrayo, sino a Dios. ¿Sí? ¿Escuchó bien esa expresión? En el versículo 3 dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego, en el versículo 4, la última parte dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Este es un pasaje sumamente claro, en donde Pedro está confrontando a Ananías. Y le está diciendo algo bien interesante, mire, entre paréntesis. Pedro le dice, mira, o sea, no había necesidad que tú hubieras venido a mentir y a presumir tratando de decir que eres muy generoso. Dice, no, o sea, si tú hubieras vendido tu heredad, pues te lo hubieras quedado, eso no es problema. O sea, nadie te estaba exigiendo, ni tampoco si la hubieras vendido te estábamos pidiendo una parte, era tu decisión. Sin embargo, le dice Pedro, ¿sabes cuál es el problema? El que tú viniste con una mentira, diciendo que esto era todo la ofrenda que tú querías dar, porque en este costo habías vendido, en este precio habías vendido tu heredad, y ahora vienes diciendo, aquí está todo. Mira, Ananías, no había necesidad de estar mintiendo, te lo hubieras quedado. Esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros ofrendamos o diezmamos en nuestras congregaciones, tenemos que ser honestos. Nadie nos está exigiendo. Ningún pastor, ninguna iglesia está exigiendo que usted traiga así forzosamente. Es algo que usted tiene que tener en su relación con Dios y que nace de su fidelidad a Dios. Así que usted es libre de ofrendar, de diezmar, de dar una ofrenda especial, etc. Pero tengamos mucho cuidado de tratar de aparentar lo que no somos. Si no somos generosos, no lo aparentemos. Podemos quedarnos con nuestro dinero y allí está bien. Ahora, eso nada más como un paréntesis. Ahora, regreso al punto. El Espíritu Santo es Dios. Es tratado de una manera especial. ¿Pero por qué es tratado de una manera especial? Bueno, este pasaje nos está diciendo, no has mentido a los hombres, no, has mentido al Espíritu Santo. Y luego en el versículo 4 es donde dice, mira, no, tú no mentiste a los hombres, tú mentiste a Dios. Así que este pasaje es sumamente claro. El Espíritu Santo es Dios. Ahora bien, si el Espíritu Santo es Dios, tenemos que derribar otra idea que es popular por allí, y es la idea de que el Espíritu Santo es una fuerza poderosa o es la fuerza poderosa de Dios. Es decir, Dios está aquí y cuando Él actúa o decide, Él con su palabra envía una fuerza y esa fuerza es el Espíritu Santo. Ese dunamis, ese poder, es el Espíritu Santo. No es así. El Espíritu Santo es Dios y no es una fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, como yo les estoy diciendo, o sea, este curso no pretende profundizar mucho y desviarnos en algunos aspectos que son sumamente importantes. Yo solamente lo quiero dejar para que quizás en una sesión posterior lo podamos abordar. Cuando hablamos de la tercera persona de la Trinidad, pues también nos estamos metiendo en una doctrina que, no es tan fácil no solo explicar, sino también en un momento dado, aunque hay pasajes claros en las Escrituras, se puede entrar en un debate entre grupos cristianos que no creen en la Trinidad o grupos sectarios. Ese no es el punto aquí. Vuelvo a decir, dejemos por sentado esto. Hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es, como nosotros conocemos, la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. No son tres dioses. Es la tercera persona de la Trinidad. Pero deseo explicar lo siguiente. Cuando usted y yo pensamos en la expresión persona, no tiene regularmente, pues la identificamos. Persona igual a humano. No. O sea, una persona no necesariamente es humano. Le voy a hablar, compartir lo que es el concepto de persona. La palabra persona hace referencia a un ser, y escucha bien, a un ser o un ente con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad, que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y con voluntad. Persona es la característica o el conjunto de rasgos o características que van a configurar y van a ser al ser. ¿De acuerdo? Características. Así que persona no es igual a humano. Persona es lo que hace ser o hace a un ser alguien con estas cualidades. Tiene una propia identidad, tiene sensibilidad, es decir, siente, tiene inteligencia, puede razonar, pensar y tiene la capacidad de decidir, tiene voluntad propia. Y estas características, si las aplicamos, por ejemplo, un árbol no es una persona porque no tiene estas características, ¿sí? Un animal, por muy inteligente que sea, no tiene estas características. De repente sí nos sorprende las habilidades que decimos, ¿y cuál se está pensando? Bueno, podría ser. Sin embargo, hasta ahorita no se ha probado, ¿no? Un can actúa por instinto como cualquiera de los animales. Por lo tanto, no tiene personalidad o no tiene persona o no es una persona. ¿Qué es una persona? Alguien que tiene una identidad propia y que tiene tres características importantes entre más. La primera es la voluntad, la segunda es el sentimiento y la tercera es el intelecto. Una persona tiene voluntad, sentimiento e intelecto. Y si nosotros vamos a las Escrituras y vemos respecto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene una propia identidad. Recuerda, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, así que persona no tiene que ver con humanidad o algo material. Estamos hablando del Espíritu Santo, y que no es la fuerza activa de Dios o una fuerza activa de Dios, sino que es Dios mismo, pero dentro de la doctrina de la Trinidad es y tiene un ministerio y una acción muy importante, por lo tanto tiene una identidad propia. Y dentro de esa identidad propia tiene tres características: voluntad, sentimiento e intelecto. Rápido. Veamos estas tres características que nos mencionan en las Escrituras. Tiene voluntad. Mire, en el libro de los Hechos, donde vemos mucho la labor del Espíritu Santo, la forma en que se está moviendo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, cuando se inicia el primer viaje misionero y donde eligen a Pablo, que se había convertido siendo Saulo de Tarso, menciona lo siguiente en Hechos capítulo 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y empieza a hablar. ¿Cuáles son los profetas? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén,
que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Hasta aquí no encontramos todavía el nombre de Pablo, pero es Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Decide, tiene voluntad, tiene una identidad propia. Observe por favor que habla. Y aquí también entramos en otro punto. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Lo vamos a ver quizás más adelante. Pero el Espíritu Santo, la primera característica es que tiene voluntad. Y este pasaje, como en otros podemos encontrar, es que decide. Estaban en la iglesia de Antioquía y entonces el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Habla y toma una decisión en presidir y en ser el que elige a dos personas para que estas dos personas vayan y empiecen a compartir fuera de esa región. Ahora que está la iglesia en Antioquía, en la parte norte de lo que hoy es Israel, o de lo que en aquel tiempo vivía el pueblo de Israel. Todavía no se le llamaba Palestina. Unos años después fue cuando se le empezó a llamar Palestina. Número 1, el Espíritu Santo tiene voluntad, decide. La segunda característica de una persona es que tiene sentimiento. Y en ese sentimiento podemos nosotros hablar de mucho, ¿no? O sea, estar alegre, triste, y se expresa de una manera literal, ¿no? O sea, ríe, llora, se contrista, etc. Hay un pasaje muy interesante. En Efesios capítulo 4, versículo 30, el apóstol Pablo advierte a los cristianos, y nos advierte a usted y a mí, de que debemos de tener mucho cuidado con el Espíritu Santo que nos ha sido dado en el momento en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu Santo entró en nuestras vidas. Así que usted tiene el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? La otra semana vamos a hablar sobre otra parte sumamente interesante que tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero vea, usted tiene el Espíritu Santo y el apóstol Pablo dice: ten cuidado, cuida mucho eso. ¿Por qué? Versículo 30, desde el versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, escuche: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo siente. Este pasaje nos dice que se contrista, se lastima con nuestras acciones, con nuestra vida. Mire, qué tan profundo esto. Y aunque en el Antiguo Testamento no estaba muy desarrollado la doctrina sobre el Espíritu Santo, fíjese qué tan interesante o tan profundo que a David, cuando cae en pecado, y en su oración de pedirle a Dios perdón, en el Salmo 51, en una parte le dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, Pablo me dijo: quita todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Habla de que él estaba contristado, lastimado, sus huesos se habían abatido, pero algo le estaba diciendo Dios: no quites tu Santo Espíritu. Espíritu noble me sustente. El Espíritu Santo siente, se contrista. Tengamos mucho cuidado con nuestras acciones como cristianos, nuestras palabras. ¿Sabe? A veces yo pienso, ¿cuántas veces lastimamos al Espíritu Santo cuando pues hablamos mal, o dentro de nuestra congregación nos estamos
lastimando unos a otros. Dentro de nosotros como hermanos en Cristo sí puede haber fricciones, sí puede, porque somos diferentes, nuestras personalidades son diferentes, nuestro carácter es diferente. Pero el apóstol Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No solamente está hablando a los matrimonios, dice, no, ponte a cuentas con Dios. No. O sea, pongámonos también en la vida de la iglesia. Porque finalmente la iglesia es la novia de Cristo. Y nos estamos lastimando. Y cada vez que hay una situación interna, ¿sabe quién es el más lastimado? El Espíritu Santo. Y se contrista. Piense, por favor, en un momento que usted debe de salir de eso y decir, Señor, perdóname, yo no quiero seguir lastimando al Espíritu Santo. Mire, usted puede tener una fricción con alguien, conmigo, con quien sea, o si usted me está oyendo de otra congregación, las hay, son válidas, ¿sí? El problema es que nosotros decidimos ir más allá. Y el ir más allá lastima al Espíritu Santo que lo tenemos. Y no nos engañemos, está triste. Y nos entristece también a nosotros. Porque el Espíritu Santo es gozo, alegría. Y de repente el Espíritu Santo se va contristando, haciéndose pequeño y nos va a entristecer. Tengamos mucho cuidado sobre eso. Primera característica, voluntad. Segundo, sentimiento. Y la tercera, que hace a un ser una persona, es la característica del intelecto. Piensa, tiene una propia identidad, es inteligente, no fluye por instinto, no solamente obedece sin tomar una decisión, no, tiene un intelecto. Y en ese intelecto, en esa capacidad, puede decir aquí no, aquí sí, por acá, allá y acá. Regresamos, por favor, al libro de los Hechos y veamos un pasaje precisamente, Hechos capítulo 16, donde el apóstol Pablo está por tomar una decisión. Pablo y Silas, ¿no? Y llegan a una ciudad, a Derbe y a Listra. Dice lo siguiente, mire, lo voy a leer, bueno, leo el versículo 6 por el tiempo. Y atravesando Frigia, una región, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Escuche bien, el Espíritu Santo prohíbe. Tiene intelecto. Ahora, ¿por qué prohíbe? Usted y yo sabemos lo siguiente, o sea, como papás, no hagas esto, no hagas el otro. No es por capricho, sino porque nosotros vemos un poquito más allá y decimos, mira, si tú tomas o haces esto, te va a pasar lo siguiente. Ahora, piense por favor en el Espíritu Santo, porque prohíbe, bueno, y prohíbe algo bien interesante, ¿no? Porque van a predicar la palabra. Y usted dice, bueno, es válido, yo lo tengo que hacer. Pero el Espíritu Santo les dice, no, aquí no. No nos dice la Escritura por qué razón. Simple y sencillamente le está viendo un poquito más allá. Es decir, tiene intelecto, es inteligente. Además de la característica de es omnisciente, que todo lo sabe. Incluyamos, por favor, esto, es inteligente, tiene intelecto, por eso prohíbe. Luego dice en el versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, y otra vez aparece, pero el Espíritu Santo no se los permitió. El Espíritu Santo dijo, no, aquí no, aquí no. ¿Por qué? Porque él estaba viendo un poquito más allá. Vuelvo a repetir, más allá del atributo de omnisciencia, que lo vamos a ver en las Escrituras, es importante que también él piensa. Estas tres características que hacen a un ser, una persona,
las tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, el concepto de persona se puede aplicar a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Le repito otra vez el concepto. La palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad. Persona que tiene voluntad, sentimiento e intelecto. Fíjese que en las Escrituras podemos ver al Espíritu Santo tomando decisiones. Ama. El Espíritu Santo testifica. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo se pone frente o al lado de para interceder. El Espíritu Santo guía. ¿Cuántas características podemos hablar y ver sobre el Espíritu Santo? No es solamente un ser, la fuerza de Dios. Es Dios mismo y es una persona con estas características. Y la cuarta cosa que quiero entrar con usted, el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo ahora en usted y en mí? Dejemos claro, la primera parte tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Su importancia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Él se mueve, cuidado con hablar mal, dejamos claro que el Espíritu Santo es Dios, dejamos claro, o sea, bueno, con algunos textos podemos ir a muchos más, que el Espíritu Santo es una persona que tiene capacidad de tomar decisiones, voluntad, sentimiento e intelecto. Ahora, bien. ¿Y ahora yo qué? O sea, ¿en dónde aparezco? ¿Puedo yo decir, es que este es el Espíritu Santo? Ah, pues está bien. Pero el Espíritu Santo y yo, ¿qué? Y aquí es donde quisiera entrar un poquito con usted, para que en nuestra oración y en nuestra vida cotidiana, nosotros aprendamos a profundizar y a tener esa intimidad con el Espíritu Santo, porque en la Escritura nos habla que el Espíritu Santo primero nos ha sido dado. ¿Pero para qué nos ha sido dado? No solo como un adorno. Mire, hay algunas cosas que quiero dejar o puntualizar. Número uno, es que usted y yo conocimos a Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, no porque hayamos escuchado un mensaje muy cautivador. Sí, nos pegó, pero el mensaje no solo fue cautivador. ¿Saben lo que pasó? El Espíritu Santo, en ese momento en donde usted estaba, fue el Espíritu Santo que le convenció, me convenció a mí. Así que pudo ser un excelente mensaje, o a lo mejor de repente un mensaje que no tenía nada que ver, pero el Espíritu Santo en ese momento estaba hablando a mi corazón diciendo: Alfonso, arrepiéntete, eres pecador, necesitas a Jesús. La labor, empezando sobre la vida del cristiano, la labor del Espíritu Santo en la vida de una persona, empezando para su conversión, tiene que ver con convencerle, con convencer de que yo soy pecador y que yo necesito a Cristo. No es el gran mensaje. Mire lo que Jesús está hablando sobre el Espíritu Santo en Juan capítulo 16, versículo 8. Está hablando desde el versículo 4, 5, dice lo siguiente acerca del Espíritu Santo, pero me salta el versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fue el Espíritu Santo que me convenció. Y que me convenció de que yo necesitaba recibir a Jesús, pedirle perdón de mis pecados. Porque tenga por seguro que si el Espíritu Santo no le hubiera convencido, pues
De alguna manera nosotros podríamos decir, es que no soy tan malo, hay otros más malos que yo. No, el Espíritu Santo me dice, Alfonso, hay otros que son más malos que tú, pero tú, por ese pecado que tú tienes, si tú no me recibes, si no te arrepientes de ese pecado, tendrás el mismo pago y estarás en el mismo lugar que todos los demás. Y así que el Espíritu Santo me convenció de pecado. La labor del Espíritu Santo es eso. Por favor, como iglesia, usted que me está escuchando, como cristiano, cada vez que salga a compartir, a hablarle a alguien de Cristo, ore primero y dígale, Señor, yo me he preparado con un buen mensaje, yo le voy a decir, yo voy a hacer esto, pero por favor, Espíritu Santo, convence a fulano, a sutano o a mengano. Espíritu Santo, tócale. Que sea el Espíritu Santo tocándole, no nuestro mensaje tan pulido. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que guía. Juan capítulo 16, allí mismo, sigue hablando Jesús sobre el Espíritu Santo y Jesús dice lo siguiente, bueno, versículo 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Tengo muchas cosas que decirles, pero si se las digo, pues les va a caer de peso. Pero, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo está en nuestras vidas, nos convence, nos guía, nos revela, habla a nuestras vidas. Yo no sé si usted se ha sorprendido, ¿no? De repente usted está leyendo alguna porción de la Escritura y al estar leyéndola, ya la ha leído muchas veces y de repente, ¡pum!, usted dice, ¿qué es esto? Esto no lo había visto. Dios le habla a través del Espíritu Santo. Esta palabra se hace vida. Él nos guía a toda verdad. Romanos capítulo 8, versículo 26, habla de otra cosa que es sumamente importante. Él nos convence, Él nos guía, el Espíritu Santo, pero también nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Y en el versículo 26 dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Aprendamos a ver, no como recurso, ¿de acuerdo? Es decir, este es un recurso, no, aprendamos a ver al Espíritu Santo que está a nuestro lado y que habrá momentos en que yo digo, ya no puedo, no sé cómo seguir, no sé. Y diga, Espíritu Santo, lléname, guíame, fortaléceme, me siento débil para hacer tal o cual cosa, para tomar esta decisión. Situación que estamos enfrentando como familia, que de repente nos vemos tan frustrados, es decir, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. Dígale, Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad. Juan capítulo 14, consuela también. En Juan capítulo 14, en el versículo 16, Jesús habla del Espíritu Santo como consolador. Juan 14, lo leo, por favor, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra consolador es muy interesante, se puede traducir como abogado, alguien que intercede, pero también la palabra consolador se puede traducir de esta forma, alguien que está al lado de, Parácletos, alguien que está al lado de mí, no solo para interceder, sino también para consolarme. ¿Lo necesita en este momento? Yo quiero animarle quizás al cierre de la transmisión. De estas cosas que estamos viendo, me guía, me ayuda en mi debilidad, me consuela. Yo quiero animarle que quizás, si usted se siente así,
al final del cierre de esta transmisión, encierra su momento en su habitación, llore, exprese lo que necesita de Dios y dígale: Espíritu Santo, consuélame. Y hay un punto más muy importante. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y luego dice, es las arras de nuestra herencia. Cuando usted y yo recibimos a Jesús, el mismo Espíritu Santo nos convenció, nos puso un sello. Y ese sello dice, le pertenecemos a Él. Pero también dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa esto? Las arras es la prenda de garantía que se daba en la antigüedad para hacer un trato. Así que alguien hacía un trato y entonces le daba algún elemento importante. Podría ser un zapato, una chancla, el bordón se lo podía dar. Y esa era la garantía de que la persona que estaba dando esa arra iba a cumplir su compromiso. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo fue dado como arras. O sea, tenemos la garantía. Así que cuando Jesús venga, viene por usted y por mí, porque Él empeñó su palabra y tenemos la garantía de que nosotros nos vamos con Él. Ahora, quiero cerrar con dos textos muy importantes y la próxima semana continuar. ¿Qué tan importante es ahora la vida o la presencia del Espíritu Santo? Aquí hablábamos en este pasaje: me convence, me guía, me ayuda en la debilidad, me consuela, fui sellado. Pero ahora, en la vida de la iglesia, en la vida de usted y de mí, el Espíritu Santo puede hacer, o es la diferencia que nos va a hacer en cristianos victoriosos o cristianos que siempre vamos a estar así mediocres. Mire, el libro de los Hechos, en el capítulo 1, Lucas, que escribió el libro de los Hechos, está relatando cuando Jesús asciende al cielo. Y quiero que vean lo que Lucas relata en el versículo 4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Sí entiende esto? O sea, están algunos creyentes y Jesús les dice lo siguiente: miren, espérense. Yo sé que ustedes estuvieron 3 años conmigo, ya están capacitados, pero no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa. Y Lucas lo registra aquí en Hechos, pero está hablando precisamente de Lucas capítulo 24 en el versículo 46, como va cerrando este pasaje. Lucas 24, versículo 46. Y dice lo siguiente: Jesús está hablando y dice, y les dijo, así está escrito, que fuese necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vean, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Estaban listos. Y usted y yo podemos sentirnos listos y capacitados para hacer, porque ya hemos orado, porque estudiamos un curso, fuimos a un instituto bíblico. Estos personajes, por lo menos los 12 que estaban aquí, habían estado con Jesús 3 años, estaban listos, habían estado en el mejor seminario con el mejor maestro. Pero Jesús les dice, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Necesitamos ahora, como creyentes, ese poder de lo alto. Vamos a hablar la siguiente semana precisamente sobre esto. Cómo los cristianos del primer siglo lo necesitaron y usted y yo lo necesitamos. Estamos viviendo ante grandes retos como iglesia, como cristianos. Cambios que de repente nos hacen quedarnos con la cara y decir, ¿y qué hago?
son retos que tenemos y la iglesia está siendo retada a impactar a esta sociedad. Pero ¿cómo la podemos hacer? No es con la tecnología llegar a más gente. No. Es con el Espíritu Santo. Recuerda que es el Espíritu Santo el que convence. Pero usted y yo necesitamos la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ojo, usted tiene el Espíritu Santo. No le estoy diciendo que no lo tiene. Pero necesitamos ser investidos de ese poder de lo alto, como fue la iglesia del primer siglo. Quiero agradecerles su tiempo. Nos vemos la próxima semana, el miércoles a las 8 de la noche, igual. Y les quiero hacer otra vez. Si usted tiene alguna duda, se quedó alguna duda, por favor escríbanos vía Messenger, alguna duda, se la tratamos de explicar o envíenos un mensaje dentro de la página. Estamos para servirle y nuestro deseo, repito, no es meternos mucho. Hoy yo deseo que usted se quede inquieto, decir, necesito saber más, pero no solo necesito saber más, necesito del Espíritu de Dios. Gracias, que tengan una buena noche, que Dios les bendiga. Un abrazo, gracias.